¿Quién tiene razón en este debate agrio, casi a gritos, que vimos ayer delante de todas las cámaras en el despacho Oval entre Zelensky por un lado y Trump y su equipo por otro? Lo primero que hay que hacer antes de concluir es fijarnos en los datos y en los hechos irrefutables. Un conflicto como el de Ucrania y Rusia viene de muchos decenios atrás. Fijaros lo que ha ocurrido en la historia de Europa desde la Segunda Guerra Mundial en relación con los Estados Unidos. Primer hecho irrefutable es que en Europa había tres movimientos totalitarios: el nazismo en Alemania, los fascistas de Mussolini y los comunistas bolcheviques de Rusia y de sus países satélites. Tres movimientos totalitarios. Dos de ellos son derrotados, el nazismo y el fascismo italiano, y el totalitarismo soviético gana junto con los americanos y los británicos. Y se reparten el mundo en Yalta y se fijan unas líneas en Europa que se han respetado aproximadamente hasta que se derriba el muro de Berlín en el año 89. Fijaros, lo primero que Europa debería hacer es reconocer y dar las gracias porque los Estados Unidos nos salvaron, al menos a Europa occidental, nos salvaron de las dictaduras totalitarias nazis o fascistas de Mussolini o comunistas de la URSS con Stalin, el peor, digamos, el más criminal de todos los líderes soviéticos que ha habido. Luego se fueron suavizando un poquito hasta llegar Gorbachev, que decidió dejar caer el muro, dejar que se unificara Alemania y que comenzase la libertad también en la Europa central y Europa del Este. Esto es lo primero. Pero es que desde entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando ha habido algún país que ha pedido ayuda, como Hungría o Checoslovaquia, que se alzaron contra esa opresión, Europa Occidental no hizo nada, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Francia, nada por ayudarles. Pero es que años después, en Kosovo, hubo unas matanzas terribles, étnicas, genocidio, que nadie lo duda que es de calificarlo así, y tampoco hicimos nada. ¿Y quién evitó que siguiese ese genocidio? Los bombarderos de los F-16 y F-18 americanos, que llevaron a los culpables a ser condenados por crímenes contra la humanidad en el Tribunal Internacional de La Haya. Pero es que más recientemente algunos países, dos en concreto, Irlanda y España, hemos sufrido el terrorismo durante decenios, el IRA por un lado y ETA por otro. Y de nuevo fueron los americanos los que después del 11 de septiembre decidieron que no se iba a permitir ninguna organización terrorista en el mundo y que cualquier país que protegiese a terroristas sería considerado un cómplice de los terroristas por parte de los Estados Unidos. Y fijaros que desde entonces el PNV, Francia, dejó de apoyar a ETA y comenzó el final de ETA, y lo mismo ocurrió con el IRA en Irlanda. Por tanto, hasta ahora los Estados Unidos, sin Trump o con Trump, da igual, son los que han evitado que en Europa tengamos guerras y terror. Es el primer punto. Por tanto, Zelensky se equivoca en ir en ese tono agresivo o reivindicativo a Estados Unidos en vez de ir en un tono más hábil y más negociador. ¿Y por qué se equivoca? Pensamos porque le equivocan, no solo los suyos, sino también Francia, Macron, Starmer y otros europeos que le animan a que siga la guerra. Claro, los muertos lo ponen los ucranianos y Europa presta dinero pero lo recupera con creces para luego hacer negocios. Estados Unidos por lo menos lo reconoce. Trump es directo. Los americanos en esto siempre han sido más cándidos que los europeos. Reconocen, uno, que quieren recuperar los 300.000 millones que dicen que han prestado a Ucrania y lo quieren hacer con tierras raras. Trump lo dijo. Estados Unidos tenemos de todo, tenemos petróleo, tenemos gas, pero no tenemos casi tierras raras. Y Ucrania tiene muchas tierras raras que son los materiales fundamentales necesarios en la industria 4.0 para hacer estos móviles, los ordenadores, las baterías, etc. Lo reconoce Trump. Y también reconoce que sin la ayuda americana, Ucrania hubiera sido machacada. Por tanto, cuando salvar tu país depende de la ayuda de un tercero, se llame Trump, se llame X, tu actitud debe ser mucho más hábil cuando vas a negociar y más humilde, y más si estás en la casa, en el despacho Oval de tu protector. Por tanto, se equivoca Zelensky, le equivocan intereses inconfesables europeos que quieren una vez más hacer negocios, pero sin poner nada a cambio. Los americanos reconocen también que quieren hacer negocios, pero es que han puesto todo el soporte tecnológico, económico, geopolítico para sostener a Zelensky hasta ahora. ¿Qué va a ocurrir? No lo sabemos. Ojalá
pronto Zelensky o los que mandan en Ucrania reconozcan la situación. Y por cierto, no olvidemos que Ucrania era una oligocracia, estaba controlado por oligarcas que además se peleaban entre ellos. No penséis que esto es una democracia asimilable a las nuestras, igual que Rusia, que también es una oligocracia. Los oligarcas que también se pelearon entre ellos, pero al final evidentemente los más fuertes estaban en torno a la KGB y fueron los que dominaron. Por tanto, peleas entre oligarcas en una zona de Europa donde conocemos poco realmente quiénes son las personas de las que te puedes fiar, y que siempre, una vez más, han sido los americanos desde la Segunda Guerra Mundial los que nos han sacado las castañas del fuego. Por tanto, humildad, agradecimiento y, por supuesto, inteligencia para negociar, pero aceptando y asumiendo que el otro es el que te ha salvado hasta ahora.